con la serie que hemos estado hablando, hermanos, de activando nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Bien importante, hermanos, de que le comentaba a la hermana Ceci allá afuera, de que ellos, les comenté de la visión que me dio Dios. La hermana se llama Ceci y el hermano se llama Jorge, y tienen sus dos hijos y su hija. Y me estaba comentando que ellos se sienten bien, les gustó estar en la presencia de los creyentes aquí en esta pequeña comunidad. Y yo le pregunté, pues, que por qué, ¿verdad? Porque pues hay muchas iglesias, hay mucho lugar donde congregarse. Me dice, sí, pero es que ustedes están hablando la doctrina sonante. Le dije, eso es lo que van a escuchar aquí. Gracias, mija. ¿Verdad? La razón que comento esto, hermanos, es porque en ocasiones los siervos tienden a desanimarse al mirar al no mirar fruto en el obrar de Dios. Y todo el obrar de Dios, nosotros sabemos, hermanos, los que hemos sido llamados a servirle, que tenemos que ser perseverantes y pacientes como todo un buen campesino que siembra la semilla, y hay que trabajar la tierra, hay que aventar la semilla, hay que echarle fertilizantes o agüita, y con el tiempo se levanta cosecha. Pero es bien difícil, hablándolo en la cosa espiritual, hermanos, el mirar el crecimiento en la iglesia donde la palabra de Dios no está siendo predicada en su totalidad, en otras palabras, pero donde se medio predica, medio se dilute la palabra. Esas iglesias están bien llenas, con cientos y cientos de personas en la congregación. Eso es para nosotros los siervos animarnos, ¿verdad?, a seguir anunciando las buenas nuevas de Jesús. Porque toda alabanza y todo honor, como les dije yo la semana pasada, le pertenecen a Dios. Amén. Por eso vamos a seguir enseñando y predicando capítulo por capítulo, versículo por versículo, trayéndole honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que es fiel, ¿verdad? Activando nuestra fe en Cristo Jesús es la serie, hermanos. Vamos a continuar en el libro de los Hechos. Para continuar en el contexto, ¿verdad? Es esencial que nos regresemos poquito a lo que hablamos la semana pasada. Miramos nosotros el obrar del apóstol San Pedro, cómo predica la palabra, hermanos. Leímos anteriormente cómo el centurión se postró ante él y dijo: Pedro, no, levántate a mí, no, a Jesús. Yo no soy nadie, más que soy un hombre igual que tú. Después miramos el obrar de Dorcas y todo el testimonio de Pedro. Pero cuando fue con los hermanos para atrás, vamos a ver en un momento, le preguntaron que por qué fue y se metió a la casa de un inmundo o de un romano, ¿verdad? Vamos a leerlo ahorita. Dice aquí en el versículo 40 al 48 rápidamente para seguir con el contexto en el capítulo que viene. Dice: a levantó Dios al tercer día, así como predica un hermano, ¿verdad? E hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Dice aquí: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Presten atención, hermanos, que la palabra de Dios no dice uno que se parece a Jesús, uno que nos pintaron en un cuadro. Es en el nombre de Jesús donde deben de poner su fe, para que no caminen por vista, sino por fe. Dice aquí, hermanos: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Rápidamente, ellos eran creyentes, eran devotos, estaban haciendo todas las buenas obras que manda a Dios, mas les faltaba el volver a nacer por obra del Espíritu.
Entonces mandaron a Pedro para que les dijera cómo es volver a nacer en el Espíritu, y Pedro les predicó esto en Jesús. Él es el que te vuelve a hacer a nacer. Entonces aquí en el versículo 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron anónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Verdad, hermanos? Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hermanos, y yo en la fe, esta pregunta se la dice a los que quedaron atónitos. Porque hay que dejar lo aprendido, hay que ser renovados en la mente, porque todo el concepto fue de que no debería entrar con la gente que no fuera judía. Ustedes reconocen que no es legal, no es bien visto por los judíos que un judío entre a un lugar de uno que es no creyente o no judío. Le dijo el Señor, no llames a nada anátema o no llames a nada impuro, porque yo ya los limpié. ¿Entienden? Esa es la hermosura de las buenas nuevas, para no caer en religiosidad, ni en tradiciones, ni en nada de lo que hace el hombre, sino en la palabra de Dios. Dice entonces, ¿dónde quedé? Ok, 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días ahí, ¿verdad? Vamos a continuar con el contexto, hermano, rápidamente, al capítulo 11, del 1 al 9, que es donde empieza la prédica el día de ahora. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Ya vieron que es el testimonio del siervo, lo que recibe la gente? La palabra de Dios es la que rescata a la persona que está atada a un montón de cosas y regímenes de este mundo. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Qué disputaban, hermanos? Le estaban reprendiendo que Pedro, sabiendo que es judío, que no debería entrarse con los romanos o rozarse con los que eran impuros. Pero ahora Pedro le testificó a los gentiles y ahora le va a testificar a su nación o a los religiosos. La salvación es tanto para el gentil como para el religioso, para el incrédulo como para el creyente. En otras palabras, fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjense la reprensión, ¿verdad, hermanos? Es bien importante, hermanos, que nosotros vamos reconociendo en qué está relacionado el contexto de esta prédica, de este mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque es importante que reconozcamos y sepamos reconocer lo uno de lo otro. Lo que no son creyentes reciben el Espíritu mediante el testimonio de un siervo fiel a la palabra sonante, a la doctrina sonante, que les comentaba la hermana Ceci hace ratito. Con los circuncisos, o sea, con los judíos, con los de su nación, disputaban. Con él los que eran de la circuncisión, o sea, de los que eran los judíos hebreos. ¿A quién le dio la circuncisión Dios? A los judíos. Entonces ellos disputaban con él porque estaban reprendiéndole que ellos estaban enseñando mal y querían matarles para todos los que estaban, ya Pedro los anduvo persiguiendo, hermano, reconociendo el contexto, porque eran mandados por los de la circuncisión a que apedraran a Esteban. Entonces la persecución es usualmente, a hoy en día también viene de la gente que es religiosa, de que uno está enseñando herejía, que uno está enseñando lo que no es de Dios, porque por miles de años se ha enseñado este tipo de creer. Así estaban también los judíos que por miles de años eran la ley de Dios. Pero cuando vino Cristo a predicar, le dijeron, ni a él lo recibieron. Que Cristo vino a cambiarles la mentalidad. Obviamente también a los apóstoles estaban dando bien duro. Porque ellos eran de los judíos, eran de la circuncisión. Pedro sabía que no debía meterse. Dijo, Señor, yo nunca me he comido ni he hecho nada impuro. Dijo, no le llames impuro, Pedro. Te mandé a 3 hombres y vete con ellos, dijo el Espíritu.
Y cuando llegó allá, el Espíritu le dijo, es Jesús, predicó Jesús, predicó Jesús. Y entonces ahora los de la circuncisión se ponen a reprenderlo, hermano, porque acuérdense que había de la circuncisión creyentes, pero que eran falsos testigos, no habían sido vueltos a nacer. Hoy en día hay mucha gente que sabe de la palabra de Dios, pero no han sido vueltos a nacer. Les he comentado, hermanos, que me he encontrado gente que están sirviendo como pastores de jóvenes o como pastores, mas nunca han sido vueltos a nacer. Porque van al seminario, se gradúan como pastores y agarran el obrar del Señor como si fuera su empleo, como un trabajo, no como servir de corazón, no por fe, sino que van y se preparan teológicamente hablando por 3 años y se llenan de la palabra de Dios y conocen todos los misterios de la palabra de Dios, pero no tienen el Espíritu de Dios en ellos. No han sido vueltos a nacer. Hay tanta gente, hermanos, que ha caído en religiosidad en ese aspecto, que siguen predicando, siguen enseñando la palabra de Dios. Donde quiera que vayan, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero les falta eso, el volver a nacer en el nombre de Jesús. Entonces dice aquí, hermanos, dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, por orden, ¿ok? Presten atención. Diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, ya que estaba en Jope en la casa, ¿ok? Dice, orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. ¿Verdad que sí, hermano? Les dije el otro día, presten atención a esto. ¿Ok? Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. El Señor tenía que mandarle por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios a Pedro, porque acuérdense lo que dijo en Juan, hermanos, que Él no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a mandar al Espíritu Santo, al Consolador, el cual nos iba a llevar a toda verdad y a toda vida. Y hoy en día, yo les he dicho, hermano, que cuando estudiamos la palabra de Dios en Marcos, nos vamos a conocer que en las 4 esquinas del planeta, en los 4 norte, sur, este y oeste, está la cobertura del Espíritu de Dios en todo el planeta. Y una vez que Él se ha levantado, va a caer la calamidad. Muchos van a seguir testificando de Dios, igual que Pedro, hermanos. Esto es como ustedes dicen, como una profecía a lo que está por pasar en un futuro. En esto, lo que está pasando hoy en día, que el Señor vino y murió por todos los pecados de todo el mundo, no nomás los de nosotros los creyentes, sino de todo el mundo, para todo aquel que ponga su fe en Él, no se pierda. No que conozcan de Él, que sepan quién es Él, que sean vueltos a nacer por el Espíritu de Dios, no por el hombre, que vuelvan a nacer. Es importantísimo el predicar este tipo de enseñanza del Evangelio de Dios. Es el volver a hacer, es ser poseídos, es ser rellenados del Espíritu de Dios una vez que eres vuelto a nacer. Igual que Esteban, igual que los apóstoles. Entonces dice aquí, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, en otras palabras, hermano, no nos pongamos como los jueces. Leímos la palabra en el contexto de ayer. El Dios puso a Él como juez de vivos y muertos. La gente que está en la religión, la única manera que va a dejar su religiosidad es entender y comprender la profundidad del mensaje de Jesucristo. Que Él no vino a traer paz, sino división. ¿Por qué división? Porque aquellos que están en Cristo van a ser perseguidos y reprochados por los que están en la religiosidad. Pero aquellos que se ponen firmes en la fe, igual que Pedro, igual que San Pedro, empiezan a predicar el Evangelio, va a haber salvación en el nombre de Jesús. Va a haber rescate. Hay promesa en la palabra de Dios para que todo aquel que le obedezca por 1000 generaciones sean bendecidas sus familias. Y aquellos que no le obedecen
hasta la tercera y cuarta generación serán condenados. Dios no se goza, dice su palabra, hermanos, con la pérdida de una alma del pecador. Él no se goza en la pérdida de alguien que por su propio, mi tradición, por su propio pensar, diga, yo aquí me quedo, y aquí me voy, y aquí me quedo, y aquí me voy, no recito a ningún espíritu. A mí ya me predicaron todo esto, ya lo sé, ya lo he escuchado por miles de años. Yo como estoy bien. No es cierto. Si no tienes, si puedes entender, dice en el capítulo 13 de Corintios, hermano, 1 de Corintios, si puedes entender todos los misterios de la palabra de Dios y sabes profetizar y sabes predicar y sabes lo que está escrito, mas no tienes a Cristo, no te sirve de nada. El día que estemos en la presencia de Dios en el trono celestial, ahí nos vamos a dar cuenta si en verdad lo que nosotros quedamos, si nos quedáramos en esa estadía, en ese pensar, estábamos en lo correcto o en lo malo. De acuerdo a la Escritura, estamos mal. Al menos que estemos en el Espíritu, estamos bien. Hay seguridad, hay promesa en Cristo Jesús. ¿Verdad? Es lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo, porque les quiere enseñar a sus compatriotas, a sus amados hermanos de nación, que Jesús, hermanos, vino, fue muerto, fue resucitado al tercer día, y que deben de dejar lo que aprendieron por generación a generación detrás y enfocarse a lo que viene de enfrente, a lo que vino primerito. En la esperanza en Cristo Jesús me lleva al primer punto, hermanos, que dice aquí: el activar la fe en Cristo nos enseña a deshacernos de lo aprendido en la religión y guiar a todos a poner su fe solamente en el Señor Jesucristo. Es lo que enseña la palabra de Dios. Pedro está diciendo: yo no, Cristo, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo solamente soy un hombre como ustedes. El hermano Mateo estaba predicando algo similar en la mañana este día. Nosotros nomás somos siervos. No tenemos ninguna cosa especial. Lo que nosotros recibimos, también ustedes lo recibieron el día que confesaron a Cristo Jesús como Salvador. Tenemos el mismo espíritu, el mismo poder, la misma habilidad de comunicar este evangelio, que Jesús vino, pagó el precio de nuestros pecados, nos lavó y fue resucitado el tercer día. Y nos comandó a convencer a la gente del evangelio de Jesús. O sea, el arrepentimiento, el ser convertido, porque dijimos la semana pasada, y se convirtió en toda la casa de Cornelio. Dejaron la religiosidad por un lado, entraron a la relación con el Dios que vive para siempre. Ahora, versículo 10 al 18, hermanos, dice así: y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Promesa de Dios, hermanos. No te preocupes si te van a reprender. Todo lo tengo el control. Yo le está haciendo el Señor a Pedro. Ninguno de los que Dios me dio van a ser perdidos. Todo aquel que ponga su fe en Él no se avergonzarán. No serán avergonzados. Les dije la semana pasada, hermanos, lo vamos a ver hoy en día. Cuando la gente, los apóstoles o los creyentes, los seguidores de Cristo, eran apuntados con el dedo como cristianos, no era un elogio, era una burla, era una persecución, era poner tu vida en riesgo. Ser conocido como un seguidor de Cristo, un cristiano. Hoy en día se burlan de uno igual, es aleluya. Es la misma persecución, nomás somos otra generación. No, hermano. Ahora en la mañana, hermanos, oramos, la iglesia oró por la libertad que tenemos aquí en este hermoso país de congregarnos y alabar a Dios. A otros lugares, hermanos, si te vas a Oaxaca, yo voy y predico este mensaje y me matan. La verdad. Conozco un hermano que acaba de ser asesinado. Voy a predicar las buenas nuevas. Acá estamos bien seguros, estamos bien contentos, estamos bendecidos porque este país honra a Dios. En God we trust, dice este país, en Dios ponemos nuestra fortaleza, nuestra fe. Y ayudan a Israel a más no poder. Y el Señor dijo: aquellos que te ayudan, yo los bendeciré. Los que te maldigan, yo los maldeciré. Así dice la palabra de Dios. Y este país está en esa promesa.
Por eso es tan grande este país. No porque tengamos buenos gobernantes o buenos gentes allá en el magistrado, sino que están honrando a la niña de sus ojos, a Israel. Están cuidando de ella, de esa nación. Fíjense, hermano, todo esto que le estoy diciendo ahorita, aunque es profético, esto es activar la fe en Cristo, creer y conocer que todo lo que está escrito es para nuestro beneficio. Entonces dice aquí el versículo 10, y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombre a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu familia, y toda tu casa. Cuando empezamos a dar el testimonio o la respuesta de Pedro, hermano, dijo, y empezó a responderles en orden. Cuando uno testifica, cuando uno habla de una visión, hermano, tiene que ser en orden. Cuando yo fui a visitar a la hermana Ceci y a Jorge, les dije el orden de mi visión. No gano mucho, hermano. Me gloreo y me glorifico y me da un gran gozo en Jesús mirar a la familia que la visión me trajo. Aquí en este hogar. Para la gloria de Dios, hermano, le dije, el Señor los va a usar. Algo está levantando aquí. La hermana Blanca aquí está de testigo. Está orando por su familia, le llama a mi esposa. Aquí la tenemos el día de hoy una vez más. Gloria a Dios. Es un inicio, hermano, de la semilla del trabajar del Espíritu de Dios, porque si la hermana Blanca no haya guardado su número de Francia o lo que sea, o Francis no se haya encontrado con su hija, a lo mejor hemos perdido contacto, porque el número que me mandó Francis no sé que yo tenía, yo mandándole el texto a quién sabe a quién, todos estos tiempos. Antes no me reprendieron, ya no me han mandado el texto usted. Pero ese es el obrar del Dios, hermanos, es creer en la visión y predicarla en ese orden de que Él te la da, para que no seas comprobado como mentiroso, como dice el apóstol San Pablo. Voy a seguir leyendo, hermano, en el contexto, dice así, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La confesión del agua, lo que enseña la palabra, hermanos, el arrepentimiento públicamente. Iban al río, al Jordán, y había un gentío recibiendo el perdón de los pecados. Y ya entraban al reino de Dios. Ahora miraban el reino de Dios. Ahora para entrar al reino de Dios hay que ser vueltos a nacer por el Espíritu, bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el orden. Si lo haces primero, lo haces después. Es un orden de Dios. Que hay que hacer las dos cosas, el confesar y el ser bautizados. Ese es el orden de Cristo Jesús. Porque cuando éramos pequeños, ¿qué íbamos a ver nosotros de pecado? Nada, absolutamente nada. Ya hombre de hechos y derechos conocimos el pecado, lo confesamos y nos arrepentimos. El Espíritu de Dios cayó sobre el siervo y ahora aquí me tienen hablando de alguien del cual yo estaba en contra de. Es lo que hace el Señor. Y empieza, entre más le busquemos el rostro, Él más empieza a revelar para los que le buscan fijamente con todo su corazón. Lo vamos a encontrar, dice la palabra. Ahora dice el versículo 16, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Lo reprendieron con una pregunta
se le responde con otra pregunta, para que la persona en sí mismo tenga la determinación si quieren estar con Dios o quieren estar en contra de Dios. Bien sea religioso o bien sea incrédulo. La oportunidad de salvación la vamos a ver ahorita, tanto para el religioso como para el incrédulo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. ¿Ya ven? Él les hace la pregunta para que la gente caiga en bola, como dicen en México. Si en verdad lo que enseña el Evangelio es verdad o es mentira, que hay que volver a nacer, que hay que hacer estos tipos de comandos y hay que someternos a la autoridad de Dios, o nos seguimos manteniendo a la enseñanza del hombre, a las tradiciones y a la autoridad de un hombre en vez de la de Dios. Dice aquí, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La oportunidad es dada, hermano, tanto al religioso como a los incrédulos. Déjenme, los llevo rápidamente a Romanos, hermanos. Ahí va a estar en la pantalla, si la alcanzan a leer, si no, ahí están las Biblias, ¿verdad? Dice en Romanos capítulo 2 del 1 al 8. Voy a leer un buen tramito, hermanos, porque quiero que escuchen esto. Dice, yendo en el texto, hermanos, Pablo empieza a reprender a la iglesia romana porque empiezan a enseñar un evangelio que no es verdadero. Les empieza a reprender que hay de fe a fe. Porque tanto el judío estaba inaceptable al mensaje de Cristo, tanto como aquellos que se habían convertido al mirar que era negocio o poderío, igual que Simón, querían comprar el poder del Espíritu. O sea, hay testigos verdaderos y hay testigos falsos, lo que dicen en Romanos capítulo 1. No nomás enseñan falsamente, sino también ellos practican lo que están enseñando falsamente, dice el Señor. Por lo tanto, no hay excusa. ¿Qué es lo que dice aquí en el capítulo 2, hermano? Por lo cual eres inexcusable. Porque no quiero caer al capítulo, porque nomás se los parafraseé para que entiendan el contenido del mensaje. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No es andar machetando a las denominaciones ni a los que están enseñando falsos, es buscarlos a que se regresen al Cristo que salva, al nombre de Jesús. Les dije hace 2 o 3 semanas, hermano, que cuando un hermano se empieza a redarguir y empieza a reprender, mas no hay salvación, ni uno ni otro ganó. Oh, yo le enseñé, le prediqué, le dije todo esto y lo dejé bien anónito. Pero no se entregó a Cristo, pues ni uno ni otro ganó. La cosa es traerlos a los pies de Cristo, mis hermanos. Dice aquí, dice el versículo 12, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? ¿O su bondad, de su benignidad? Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ves? No es tanto lo que sabes, no es tanto lo que aprendiste anteriormente, lo que está haciendo a Pablo a la iglesia romana, sino que comprendan la bondad de Dios y la que Él es fiel hasta la última palabra para todos aquellos que se arrepienten. Entonces dice aquí, mis hermanos, el siguiente versículo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios para el final del mundo, hermanos. Nuestro afán de predicar este mensaje es de que no se queden hasta ese día, que sean ahorita salvados. Hay aseguranza en la cobertura del Espíritu de Dios, porque cuando Él sea elevado se va a llevar a todo.
a todo el que creyó en Él. Eso es lo que representa el lienzo de que no se le llames impuro, que no nos pongamos en posición de juez, sino que prediquemos la salvación mediante el arrepentimiento en el nombre de Jesús. Esa es la hermosura del mensaje. Dice el versículo 6, ¿verdad? Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. No personal, hermano, Va a ser un honor estar en la presencia de Dios y no ser juzgados, obviamente. Pero todo el honor y toda la honra es para Dios, es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a la enseñanza de los hombres, hermanos. Fíjense lo que dice en el siguiente versículo: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si te vas a Apocalipsis, vas a ver que todo esto que está hablando el apóstol San Pablo no es algo que nomás se puso a tratar de hablar de sus visiones, sino que es del Espíritu de Dios. Va a haber tribulación, va a haber una gran catástrofe en estos días para los que no quisieron poner su fe en Cristo, que literalmente van a tener que perder su vida para poder entrar. Cuando ahorita cantamos que toda rodilla doblará, que Él es Dios, van a tener que determinar en sus corazones. El gobierno de ese tiempo, hermano, de acuerdo a Apocalipsis, les va a mochar la cabeza. Ahí sí literalmente van a tener que perder su vida para poderla salvar. Y aquellos que la guarden, los que se pongan el sello, los que no quieran recibir el llamado de Dios, la perderán. Qué triste. ¿Para qué esperarnos hasta ese día, hermanos, cuando la salvación de Dios aquí está luego, a un ladito de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra boca? Eso es lo que dice el Evangelio. Dice, pero gloria, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, o sea, el gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también a los griegos. La salvación es de los de Israel. ¿Por qué nos enseña la palabra que estemos orando por Israel, que estemos guardando por Israel? Porque a todos aquellos que bendicen a Israel serán bendecidos, y todo aquel que maldiga a Israel será maldecido. Es un principio no nomás personal, sino nacional y en toda la cobertura de la palabra. Miren lo que dice aquí, mis hermanos, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no es un Dios de favoritismos. Tanto como para griego como para gentil, derramó su espíritu por igual. Tanto para el pastor como para el congregante, el mismo espíritu mora en cada uno de nosotros, hermanos. Ni yo tengo más unción que ustedes, ni ustedes tienen más unción que yo, ni Pedro tiene más unción que yo, ni tampoco Pablo. Es el mismo ungir del Espíritu de Dios, es ese mismísimo poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, para que prediquemos este mensaje y la gente venga y se postre en él a ser parte, no que lo quieran comprar como Simón, no que sean falsos testigos o falsos creyentes, que seamos parte de la raíz de la viña, que entremos por la puerta, y la puerta es Jesús. Nosotros más somos las ramitas. Hermanos, esa es la grandeza de Dios, dice aquí, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Gloria a Dios. ¿Ya ve por qué es el texto de activar nuestra fe en Cristo Jesús? Es hacer la palabra. Sí, las buenas obras, claro que las tienes que tener, hermano. El hermano Cornelio hacía muchas limosnas y miraba bien a la comunidad judía, pero le faltaba el Espíritu de Dios. Ahí está la grandeza de Dios, mis hermanos. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Lo comprenden? Hacen buenas obras, las obras de la ley.
La ley lo está trayendo a ser justificados como trajo a Cornelio, a ser hacedor. Nomás le faltaba a Cornelio, a toda su casa, que recibieran el nombre de Jesús. Las obras, qué bueno, las buenas limonas, qué bueno, gloria a Dios. Honra y honor a nuestro Padre mediante nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Las de afuera son bien suaves, pero las obras de salvar todo su hogar y a todos sus siervos, gloria a Dios por Cornelio. Estamos hablando del testimonio que Pedro fue confrontado porque fue a la casa de Cornelio. Hablando en el contexto. Para la gloria de Dios hubo salvación para los gentiles. Dice aquí, mis hermanos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Ok? Hay que traer frutos del Espíritu de Dios. Testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Se les da la oportunidad que se vuelvan a nacer. Es lo que está hablando el apóstol San Pablo aquí. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, a mi palabra, o sea, a la palabra de Dios. A lo que enseña. ¿Se acuerdan cómo leímos la semana pasada que Pedro no lo recibió de ningún hombre, sino de revelación del Espíritu de Dios? Que no fue con los apóstoles luego, sino que el Señor le dijo le mostró lo que iba a sufrir por su nombre. Cuando Pablo fue convertido, él siendo de la religión, tuvo que vuelto a nacer, sabiendo todo lo que era la palabra de Dios, hacía buenas obras, andaba correteando a la iglesia pensando que estaba haciendo una obra para Dios. Andaba con un poquito desviadón. ¿Se imaginan? Yo quiero traer un poquito de gracia y misericordia sobre el hermano Pablo, pero el Señor lo perdonó igual que perdonó a Memo. Esa es la grandeza del Evangelio de Cristo, hermanos. Punto número dice, el activar la fe en Cristo nos enseña a deshacernos del favoritismo y edificar a todo el creyente en los cimientos de la palabra de Dios. Vamos a edificar, hermanos, unos a otros en la palabra de Dios, mis hermanos. Ahí está el secreto. Cuando el siervo empieza a predicar la palabra, yo le estoy diciendo constantemente, hermano, no yo, Cristo, en el nombre de Jesús. Yo solamente opto por estar buscando el rostro de Dios para traerles una palabra de aliento y ánimo para que sigan caminando en la fe, activando su fe en Cristo Jesús. Ahora, regresando a Hechos, mis hermanos, del 19 al 23, miren lo que dice aquí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ya nos regresamos hasta el capítulo 6, hermanos, ¿verdad? Cuando Pablo mató a Esteban, o aprobó que lo mataran. Hubo esparcición, ¿verdad? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Ok? Es bien importante este mensaje, hermanos. Dios te va a utilizar a ti para hablarle al religioso, porque estamos en una parte de religión, y a la vez nos va a enseñar que también le hablemos a los que no son creyentes. Dice aquí, mis hermanos, dice, no hablando a nadie, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquia, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Me entienden, hermanos? Fíjense, porque la salvación es para los judíos, obviamente, pero hay que predicarles a los dos, al religioso y al no creyente. Vamos para allá, mis hermanos. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Ya ven la conversión? Conocían de Dios, toda la gente que aunque no sean creyentes, saben quién es Dios. Pero no han sido convertidos, no han sido sanados, no han sido sanados, no han sido salvados, porque no han invitado al Espíritu de Dios a sus corazones y que se han vuelto a nacer por el Espíritu. Dice aquí, mis hermanos, versículo 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquia. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó.
y exhortó a todos a que con propósito de corazón, mis hermanos, permanecieran fieles al Señor. Un gozo este señor Bernabé, hermano, su nombre significa animador o levantador. Es lo que significa el nombre de Bernabé. Mira a la iglesia porque lo mandan de Jerusalén para afuera a chiquear y se da un gozo y les digan, ¿saben qué, hermanos? Ya no mal le hagan caso a la enseñanza del hombre, gócense y sean fieles al Señor Jesús. Porque por un gran tiempo, mis hermanos, toda esta gente estaba bajo la enseñanza del hombre. No buscaban del Espíritu. Y los apóstoles están predicando es en el poder de Dios, es en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo fue rellenado, lo depositó tan en ellos como lo depositó en nosotros. Cuando el Señor dice, hay un maestro, Jesús, lo dijo en verdad. A nadie le llamen Padre no más, porque solamente hay uno, está en el cielo. Y a nadie le llame maestro, porque nomás tiene uno, Jesús. ¿Me entienden? Entonces los apóstoles, hablándole en orden, hermano, porque él dejó el orden de los apóstoles, glorifican a Dios. Apuntan a la gente al nombre de Jesús. Dejó apóstoles, dejó profetas, rectifican lo que dice el apóstol y apuntan a todos al nombre de Jesús. Dejó evangelistas, le copian al apóstol y al profeta, apuntando a todos al nombre de Jesús. Dejó pastores, imita a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, apuntando a todos a Jesús. Y dejó maestros, la misma obrar. Todos exaltando o exhortando a la gente que se le sean fiel, ¿qué dice aquí? Al Señor. Que pertenezcan fiel al Señor. No, imagínense, hermanos, la grandeza de este mensaje para que la gente crezca en la fe. En ese versículo en Efesios capítulo 4 que estoy neteando dice, hasta que todo varón sea perfeccionado en la fe de Cristo Jesús. El obrar del siervo es para que toda la gente llegue a un nivel, hermano, de fe, a no depender de uno, sino depender del Espíritu de Dios. Y cuando nos juntemos nosotros, nos juntemos con gran gozo. Examinando las Escrituras, hablando las Escrituras. Oh, wow, te dio revelación el Señor, gloria a Dios. Esa es la hermosura de la Escritura de Dios, hermano, no querer hablar y redarguir y nomás llegar a pleitos sin buscar solución o encontrar salvación o estar de acuerdo en desacuerdos. Ese no es el afán de la enseñanza del Espíritu de Dios, sino que todos caigan a poner su fe y su potestad en Cristo Jesús. Amén. Versículo 24, mis hermanos. Dice así en el mismo capítulo, para cerrar, hermanos, dice, porque era varón bueno, Bernabé era varón bueno, hermanos, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Él apuntó a la gente al Señor porque el Espíritu de Dios comprende, hermano, que vive en nosotros, que Dios es un Dios bondadoso y también es celoso. Él quiere que su fidelidad sea para Él, porque Él es fiel con nosotros. Él nunca nos va a desamparar ni nos va a abandonar. Él es grande y poderoso. Y Él es fiel a sus promesas. Él no puede mentir. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso, ¿ok? Para buscar a Saulo. Es Pablo, hermanos. Fíjense lo que es el obrar de Dios, porque ahorita, después de este capítulo, un poquito más del 13, vamos a hablar otra vez de Pedro, y de ahí para adelante es la mayoría de Bernabé y Saulo, los demás discípulos. Van a ver la hermosura de la testimonio de Pablo. Dice aquí, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Ok? Acuérdense, hermanos, que Pablo se había ido por 3 años a Arabia, y regresó y andaba predicando el evangelio con toda aquella... bien exhortado y excitado a que la gente se convirtiera al nombre de Jesús. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Ya ves por qué es importante congregarse, hermanos? No porque un pastor quiera tener la iglesia llena, sino que es importante y está escrito para exhortar a la gente que se mantengan fieles al Señor. Dice, mis hermanos, aquí, dice,
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Les expliqué ahorita que era una burla, que era un apunte de que te ponía tu vida en peligro. Para los romanos, los que andaban persiguiendo a la iglesia, igual que Saulo, fueron ejecutados. Y ahora Saulo, que estaba en contra, igual que Memo, ahora le predica a la gente de Jesús y de Dios. Es lo que hace el Señor, hermano. Ese es el fruto del Espíritu, no que uno quiera sentirse que uno es el pastor ni nada de eso, o que está en comando al servicio de Dios. No. Es apuntar a la gente que pongan toda su potestad y toda su fe y toda su enseñanza y todo su creer y todo su aprender en el poder del Espíritu de Dios. Uno aquí nomás está para decirle, sí, hermana, sí, hermano, ya vas llegando a la unción de la enseñanza correcta del Evangelio de Cristo. Ahí vas, ahí la llevas. ¿Verdad? Es lo que hace Bernabé. Dice el versículo 27, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquia, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, hermano. La visión que el Señor me dio de los muchachos fue por el Espíritu de la familia que llegó. Esa es la grandeza de cuando uno se somete a la autoridad de Dios, hermanos. Es una hermosura y un gozo mirar que lo que uno está hablando, lo que está por venir, siempre se lleva a cabo. Dios te va a dar visiones, hermanos, para que su nombre sea exaltado. Pero cuando es de catástrofes o de no edificar, ahí no está Dios, dicen en Deuteronomio, hermanos. Están profetizando cosas que no les dije yo que debían de profetizar usando mi nombre. El Señor se levanta y dice, hay que edificar a la iglesia. Fíjense, hermano, la hermosura de un profeta de Cristo. Dice, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Por si la gente es bien lista y quiere investigar lo que pasó en Roma, ahí está el nombre cuando estaba Claudio en comando. Presten atención a esto, hermanos, dice aquí. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí va el obrar del Espíritu con Bernabé. Vete por Saulo. Lo vamos a mandar para atrás con los apóstoles para que vean que este Saulo que andaba persiguiendo a la iglesia, yo lo escogí para que predicara tanto a judío como griego. Lo que Pedro estaba haciendo reprendido, lo que estaba pasando en la historia, lo que está hablando aquí el Espíritu de Dios, es para que vean que Dios no es un Dios de favoritismos, que Él da su Espíritu a todo aquel que le pide. Quiero más de ti, Señor, quiero más de ti, lléname de tu Espíritu, lléname de tu sabiduría, ayúdame a aprender tu Evangelio y tu palabra. ¿Y saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Dios nos llena de su Espíritu. El activar la fe, último punto, hermanos, para cerrar, dice aquí, en Cristo nos enseña, al igual que Bernabé, animar a todos los creyentes a permanecer de corazón en servir a Dios de acuerdo al Evangelio de vida eterna en el Señor Jesucristo. Va por Saulo y Saulo va a empezar su primer misión, camino misionero. De ir a ayudar a la iglesia que andaba perjudicando o persiguiendo. Dios a veces en ocasiones, hermanos, va a guiar a la gente que nos afectó o que nos causó tropiezo para testificar de la grandeza y la gloria de Dios que está obrando en tu corazón y en tu vivir y en tu nuevo ser. Esa es la hermosura del Evangelio, mis hermanos. Con eso cerramos, amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, hermanos. El final o el cierre del servicio, hermanos, que sean animados y levantados a seguir activando y caminando con su fe en Cristo Jesús, hermanos. Uno le dice, como le dije a la hermana Ceci, nomás estamos aquí para ayudarlos. Porque una vez que uno como siervo ya los mira bien firmes en los cimientos de la fe, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Hermano, hermana, ahora usted duplique y se haga también usted un discípulo. Déjame, voy con estos ahora. Le voy a agarrar otro pequeño rebañito. Le voy a enseñar lo mismo que les estoy enseñando ahorita a ustedes. En el nombre de Jesús. Eso es lo que es el servirle a Dios, hermanos. Y lo que está haciendo Saulo, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Sigue poniendo en nosotros un espíritu de humildad y de verdad, Señor, en cada vez que nos postramos en tu presencia, Padre, para testificar
de las maravillas que hemos encontrado y recibido bajo la unción del Espíritu Santo, Padre, glorificando y exhortando a todos que nos mantengamos fieles en el nombre de Jesús, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria, Padre, porque sabemos que tú eres el único que es digno de recibir todo honor, Padre. Te damos gracias por el día de ahora, por las bendiciones que has traído a tu siervo, Señor. Bendice al 100 por uno, Padre, a los hermanos que han puesto en sus corazones seguir sirviéndote de corazón, Señor, para que sus almacenes nunca carezcan, Padre, de nada. Bendícelos en el nombre de Jesús. Dales el 100 por uno, como dije, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos por igual no desanimen y sigan ayudando a los demás hermanos, Padre. A tus siervos, Padre, síguenos mostrando el camino para también ser imitadores de ese tipo de fe, de ese tipo de acciones, Padre, para los hermanos en la iglesia. Bendícenos, Padre, en el nombre del Señor. Te damos honor y toda gloria a ti, Padre. Pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Ok, Jordan, ahí viene ya mi esposa. Yo entrego mi vida Amén, a gloria ti, a Dios. Señor.